Cuando tú me llames yo iré, Dejando tú me huella. guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti La Iglesia donde de Cristo esté, y Encuentro háblame Nacional de Señor, Predicadores Colombia guíame mi te invitan Dios, a quiero ser testigo Alimento de tu para el alma del siervo. amor, hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Un cordial saludo para todos los hermanos y para los que han organizado estas conferencias. Gracias también a todos por el privilegio que me dan de compartir este mensaje espiritual. Hoy quiero compartirles un tema que me han asignado que tiene como título Venciendo las seducciones del mundo. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Según estos versículos podemos ver que los únicos que pueden vencer las tentaciones, las seducciones de este mundo son los que han nacido de Dios. Para poder vencer el mundo, las cosas materiales que en este mundo atraen, seducen nuestra carne, son los que han nacido de nuevo. ¿Quién es un nacido de Dios? Son los que han nacido del agua y del Espíritu. Aquellos que han obedecido al Evangelio y han nacido del agua y del Espíritu, como le dijo Jesucristo a Nicodemo, que era necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, pasamos a una dimensión espiritual. En el versículo de Juan capítulo 3, versículo 6, podemos ver que nos dice la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para poder vencer las cosas de este mundo tenemos que nacer del Espíritu. Tenemos que pasar a esa dimensión espiritual. El Espíritu Santo empieza a operar en nosotros, que es lo que nos dice también la palabra, que empezamos a tener esa naturaleza divina en nosotros que nos va a librar. ¿De qué? De esos malos deseos que nos atraen de este mundo. Nos dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo
4, que ya nosotros somos participantes de la naturaleza divina cuando hemos obedecido el Evangelio. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegastes a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Espíritu Santo que empieza a hacer esa obra de santidad en nuestras vidas es el que nos ayuda a escapar de la corrupción de este mundo. Pero también encontramos que la palabra de Dios es esa simiente que también nos ayuda a que nosotros podamos tener ese poder de Dios para vencer el mundo. La palabra nos dice que también hemos nacido de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Dios quiso que naciéramos de nuevo por la palabra de verdad. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hemos nacido o hemos sido engendrados por Dios a través ya de la palabra. Ahora somos esas nuevas criaturas, esas primicias de Dios, esos hijos de Dios, por medio de haber obedecido al Evangelio. Ahora tenemos la potestad de ser hijos de Dios, por haber también creído en su Hijo. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Nos dice la palabra del Señor. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios tenemos ese poder para vencer las cosas de este mundo. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, tenemos el poder para vencer al maligno que nos tienta o nos seduce con las cosas de este mundo. Ya nosotros, como hijos de Dios, no amamos las cosas de este mundo, porque tenemos conocimiento de que son efímeras o pasajeras. Todo lo que hay en este mundo, ya nosotros sabemos que son cosas vanas. Y aunque las podemos ver
sabemos que son una ilusión, que son temporales. Por eso la palabra nos confirma de que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 al 17. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Claramente vemos aquí que las cosas que se ven en este mundo son pasajeras, pero las que no se ven ahora son las verdaderas y son eternas. Nosotros somos más que vencedores porque tenemos las fuerzas de Dios para poder luchar contra la corriente de este mundo. Ya nosotros no nos debemos dejar llevar por la corriente de este mundo. Los cristianos nos hemos comprometido con Dios. Ya no podemos tener nuevamente amistad con el mundo. Ya hemos muerto para el mundo, para servirle a Dios. Si volviéramos a tener amistad con el mundo, seríamos infieles y nos convertiríamos nuevamente en enemigos de Dios. Santiago, capítulo 4, el versículo 4, dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora nosotros, como hijos de Dios, solo debemos de obedecer sus mandamientos. Todo el que es hijo de Dios puede vencer el mundo a través de esa fe que tenemos en Jesucristo. Él nos ha dado la victoria sobre este mundo. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y también el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence el mundo, como Él también lo venció. Porque Jesús, cuando estuvo aquí en el mundo, dice que Él venció el mundo. Él también fue tentado en todo, sufrió en este mundo, pero fue vencedor también en este mundo. Él es el ejemplo. Leamos en Juan, capítulo
16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y no solamente podemos vencer el mundo, sino todas las cosas, por medio de Jesucristo que nos amó, podemos ser más que vencedores. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo. Los que somos vencedores o salgamos vencedores y permanezcamos fieles hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, nos dice el Señor que nos vestirá con vestiduras blancas, o sea, vestiduras de santidad, y que nuestros nombres permanecerán escritos en el libro de la vida eterna. Y Jesucristo nos reconocerá delante del Padre y de los ángeles, porque hemos sido vencedores. Vamos a terminar leyendo Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hemos podido ver a través de las Escrituras que los hijos de Dios somos más que vencedores y podemos vencer las cosas de este mundo con las fuerzas y el poder que Dios nos ha dado. Gracias por haber tenido en cuenta a este siervo que quiere también cada día servirle al Señor, y que esta enseñanza nos ayude a que podamos ver que sí podemos vencer las tentaciones de este mundo en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Señor, guíame, mi Dios. Síguenos por YouTube y Facebook. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad, exaltar tu nombre, predicar.